Todavía el aplauso sigue y continúa porque hemos tenido casi que hacer un esfuerzo para que nuestro público, que es un cielo, además, pues parase de aplaudir en esa primera canción de nuestra estrella invitada, estrella con mayúscula. Y invitada también con mayúscula, porque ¿le habéis dado algo que tomar? Claro, doña Rogelia. Porque si la invitamos no damos más que agua a la pobrecilla. Pero si no quiere más. ¿Que no quiere más? Montserrat, cielo mío, buenas noches, Bonica. ¿No quieres tomar nada? No, gracias, no. Buenas noches. Buenas noches, Montserrat Caballé. Hemos empezado con todos los honores, con Montserrat Caballé. Nos ha encantado tu primera canción, nos ha gustado muchísimo y a ti te encanta Tosca, ¿verdad? Sí, Tosca es una ópera que canto desde los principios de mi carrera y, bueno, es una preciosa aria y dentro de la ópera tiene un significado muy especial porque es el rezo a la Virgen. Además creo que la letra dice cosas como muy entrañables, ¿no? Sí. Vivir del arte. Sí. Y que parece que no le ha salido muy bien al artista vivir del arte. Sí. Aquí tampoco te creas que muchos viven del arte y no te creas que les sale bien. No te creas. Tienes que cambiar la letra y dedicarlo a algún político. ¿Y creo que letra va a poner? Vivir del cuento. A ver qué tal te sale esa. Mira cómo se ríe la jodida. Uy, doña Rogelia, se ríe afinado, oiga. Yo también hice solfeo y me aprobaron, sí. ¿Sí? Sí. ¿De verdad? Me dijeron que mejor que empieces solfeo que solfea, que ahí podía sacar matrícula de honor, la madre que me parió. Hay que ver, hija mía, las cosas que me han pasado. Oye, cuando eras pequeña y te asustaba alguna cosa, ¿qué gritabas? ¿En do o en sí? Por ejemplo, decías do. Porque tú tenías que ser una cosa de pequeña, más bonita. ¿Y eras así gordita como ahora? No, era muy delgada. ¿Eres delgadita? Era 48, 50 kilos, sí. Anda, mira, qué Hasta los hermosa. 32 años fui así. Pero yo, Montserrat Caballé, no la imagino más delgada. Bueno, más no, digamos delgada. No, ya no le importa, mira qué rica es. ¿Puedes cantar con faja, Montserrat? Muy buena Rogelia. No, ¿verdad? O con refajo, no, ¿verdad? Con refajo también, con faja y con refajo. ¿Pero has cantado así? No. No, porque no podrás no estar cómoda, ¿no? Yo no me imagino a Montserrat Caballé de otra manera. Yo me la imagino así. Yo también. Así como, ¿Cómo eres? voy con faja. Mira, yo con refajo. Mira. Las dos. Pero yo no llevo esto para que me haga más delgada. Lo llevo para sujetar un poco las partes bajas porque yo tengo un poco las cosas mías, ¿sabes? De esto, como Ya. suelta. Como que se me ha... Ah, sí. Y entonces me tengo que sujetar porque un día me acuerdo que por la calle un señor me dijo, oiga, se le ha caído usted una... Y ¿sabes? Y no te digo lo que era, pero lo llevaba arrastrando. Digo, uy, hijo mía, se me han ligado las trompas mal y se me había caído una al suelo. Bueno, mira... Por eso te digo, ¿sabes, Monse? ¿De qué hablabais? De nuestras cosas internas. Bueno, doña Rogelia, pues muy bien. Otra cosa que te quiero preguntar. ¿Te han tirado los tejos de algún empresario alguna vez? ¿Y te han dicho, o al pájaro no cantas? Hoy, doña Rogelia. ¿A qué te ha pasado alguna vez? no he entendido. No, eso le dijo al empresario y el otro dijo, déjala que está muy larga. ¿No lo has entendido? ¡Qué bonita! Seguramente lo dijo igual. Sí. Y el otro dijo, ¿dónde voy con esta criatura si no sabe nada de nada? Pues seguramente. Que si alguna vez te han tirado los tejos algún empresario. De decirme fuera... No, de decirte fuera, no de decirte dentro, pero conmigo. Si no lo... ¡Ay, qué inocente! ¡Un aplauso a este ángel! ¿No entiendes? Ahora sí. Seguramente que te dio la risa como ahora y al hombre lo desarmaste. Oye, Monse, te voy a enseñar una cosa que no te la esperas. ¿El qué? Doña Rogelia? No, nada, mi refajo ya se lo he enseñado, yo no enseño cochinas. Bueno, doña Rogelia, pero no asuste. No, es que tenemos al pato, ¿sabes? Al gran Juanicol. Ah, sí. ¿Le ¿Dónde conoces, no? está? Pues mira, está por ahí en la calle. Ha ido a hacer una encuesta popular para tener la temperatura de afecto y de simpatía que provoca tu persona en gente sencilla y gente, pues, como te digo, de andar por casa, y quiero que lo veas. A ver cómo lo ha hecho, porque como es tan tonto el pato este... A ver, Nicole, ¿dónde estás? Macho cigüeño. Y nos gustaría saber tu opinión aquí, Nicolás, para la primera cadena de vida mía.
¿qué piensas de Montserrat Caballé? Pues que es una artista fabulosa. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Te gusta cómo canta? Tiene una voz divina. Querido amigo pescadero, quiero que me contestes a una cosa. ¿Conoces a Montserrat Caballé? Sí. ¿Y qué te parece? Que la mejor. Muy bien. ¿A qué es un ángel? Una angelita. ¿A que canta divinamente? Muchísimo. Muy bien, muy bien. ¿Y tu mujer también la conoce? Hola, buenos días, rubia, ven para acá. Está bien. ¿Cómo está la pescadilla hoy? Muy bien, está viva. ¿Y la merluza? También. Menuda merluza La tiene mejor la merluza pescadería. que hay. Oye, ¿te gusta Montserrat Caballé? Me encanta. ¿La has oído cantar alguna vez? Sí, muchas veces. ¿Te gusta, verdad? Mucho. Buenos días, señor. Hola, buenos días. ¿Qué tal va la cosa? Muy bien, muy bien. ¿Qué vas, por ahí a hacer negocios? Sí, hacer negocio. Te veo bien vestido, bien lavado, bien afeitado, Como de costumbre. como de costumbre. Sí. Oye, ¿conoces a Montserrat Caballé? Claro, mucho. Sí, ¿y qué opinión te merece esta dama? Una persona fantástica y una gran cantante. Por ese orden. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amigo, encantado. Por ahí, vida mía, habló Nicolás en directo, encuesta sobre Montserrat Caballé. Muchas gracias. Choca la pata. ¿No te gusta? Hombre, canta de maravilla, lo que pasa es que es un poquito gruesa, ¿no? Sí. ¿Eh? Tú tampoco te creas que estás. Tú tampoco te creas. Y si encima no cantas. Buenos días. Cármenes, Sí, digo, a ver gracias. si mucho gusto en conocerla. Muchas gracias. ¿Le Nada. gusta a usted Montserrat Caballé, señora? Mucho. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué hace? ¿Sabe usted lo que hace ella? ¿Qué hace? Pues veo un poco la televisión, no sé qué, hace mucho que hacer en mi casa. Sí. Trabajo y eso, pero... ¿Pero le gusta? Montserrat es la sí. Montserrat Caballé. Caballé, que lo que hace es que cantar, ¿no? Exactamente, claro, muy bien, señora. ¿Qué opina usted sobre la señora Montserrat Caballé? Normal. Normal, Esa es su idea, ¿no? sí. O sea, que ni una cosa ni otra, sino que... Normal, Exactamente. O sea, usted la ve normal. sí. Sí, ¿no? Pues me alegro mucho de esa contestación porque es muy original. Muchas gracias. De nada. Aquí Nicolás, completamente normal, para ir vida mía, en la primera cadena. Seguimos la encuesta. Venga, dime. Entonces, ¿te gusta Me Montserrat encanta, Caballé? me encanta. ¿Tú la cobrarías, la llevas al aeropuerto, la ¿Qué cobrarías? dices? La llevo gratis y la invito a comer. ¿De verdad? ¿A comer Como te va a no te costar, diga. te va a costar más caro? Es igual, porque yo creo que esa mujer estará régimen y no podrá comer mucho. Bueno, es un consejo que a lo mejor ella te acepta encantada, Montserrat. Si quieres ir gratis al aeropuerto, ya sabes, Ya sabes. régimen pequeño. ¿Has visto cuánto te quiere la gente? Y que te llevan gratis al aeropuerto y todo. Oye, ¿conociste a la Calas? Sí, ¿Te gustaba? sí, mucho. Oye, tu hija, la Monsita, Sí. ojo con la nena, ¿eh? ¿Por qué? ¡Ojo con la nena, que va muy fuerte, Monse! Pero usted sabe que lo estoy siguiendo yo, que me he enterado. ¡Uy, la nena, cómo es! ¿Cómo es? La madre que la parió, qué cara tiene, qué maja. ¿Es esta la que la parió, es esta? Pero cómo canta bonita y los ojos que tiene. ¡Uy, ojo con la nena, Monse, que te quita de un zarpazo! Que es una fiera como canta y como es de bonica. Oye, y no es gordita. ¿Cuánto tiempo tardas en darte un bañito relajado? No me baño, yo me ducho. ¿Por qué? Porque es más rápido. gastas más agua, ¿no? Es más rápido. Claro que es más rápido. ¿Y cuánto tardas? Pues lo que tarda una persona en ducharse, doña Rogelia. Hombre, yo más, porque tengo más espacio. Necesito más rato, pero vaya. ¡Qué cielo eres, Montserrat! ¡Qué bonita eres! Queremos que nos cuentes el secreto de tu piel. Desmaquillarme con alcohol. Fíjate. Con alcohol anda, puro, alcohol de anda. 96. ¡Cojona! Doña Rogelia, perdón. No me digas que te das alcohol de 96 grados. Sí, yo me lavo la cara ¿Y y vas me con qué haces? alcohol. ¿Y ya no te das más? Yo también me lo dijo una maquilladora en orejilla, que hicimos un programa de televisión que tenía yo como granos, pequeñas espinillas, tamaño chincheta tirando a punta de clavo. Sí. Y me dijo, Rogelia, alcohol. No, señora, aguarrás. ¿Ah, sí? Oiga, se me han quitado todas de un tajo. ¿Rezas antes de salir a actuar? Sí, Sí, ¿verdad? sí, siempre. Y que dices, Dios mío, que me quede como estoy. ¿Qué le dices? No. Que digo que tenga fuerza para acabar. Muy bien. O sea, tú lo que quieres es acabar pronto y marcharte corriendo. ¿Todavía hay nervios a tu nivel, Montserrat? Sí, tengo nervios, tengo miedo, pero no pretendo nunca hacerlo mejor. Es ya mucho poder hacerlo. Es mucho poder hacerlo.
Después la responsabilidad de hacerlo mejor o peor es mía, no se la puedo dar a nadie. Eso sí. ¿Cuánto tiempo ha durado el aplauso más largo que te han dado en tu vida? Aparte que te vamos a darte aquí, que va a ser de órdago. ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo creo que el más largo... Lo hemos oído, sí, me parece, hace poco, que fue tremendo. Estuvieron aplaudiendo, no sé... Ahora en Berlín ha Sí. sido, en la Filarmonia ha sido pues de 40 minutos. ¿El aplauso? Sí, 40 al final, al minutos final. aguantando, hija mía, de ti diciendo deja de aplaudir ya que estoy cansada y me quiero ir a cenar Eso es cualquier lo que cosa. pensaba, eso es lo ¿Verdad? que pensaba. Después de tanto éxito, 40 minutos saludando. Sí, sí. Pero bueno, Es pues... agotador. Pero qué barbaridad. Sí, desde luego, pero qué supongo bonito. que eso es la reacción del público y la forma de... Y la maravillosa actuación que hizo Eso. Montserrat Caballé. Porque si no, no es normal 40 minutos aplaudiendo. A mí me ha pasado también. Hija, ¿usted le ha pasado? A mí me ha pasado. Con Ildefonso. ¿La aplaudió? 40 minutos. ¿Y qué hizo usted? No puedo decirlo, pero me aplaudió en la cara sin parar casi más de media hora. Sí, sí, sí. Pero antes de terminar nuestra charla con Montserrat Caballé, después de la entrevista va a deleitarnos otra vez con su orquesta y otra canción preciosa que nos vas a cantar. Pero antes tengo que retarte a hacer un juego, porque el programa este va un poco de juegos. Sí. Y aunque no te lo he explicado antes, te lo voy a decir ahora. No nos jugamos nada, pero solamente para ver cómo nos queda. Mira, yo te voy a hacer cualquier pregunta ¿Y yo también? y tú puedes contestar lo que quieras, pero no puedes decir ni sí ni no, ni oro ni plata, Verás, verás. ni blanco ni negro. ¿Lo recuerdas? Ni sí ni no, ni oro ni plata, ni blanco ni negro. Los niños juegan mucho a eso. Venga, yo te pregunto. Verás, va a caer enseguida porque es una nena, ya verás. Verás. ¿Te pagan bastante en este programa o podías haber cobrado más, hermosa? Nunca me ocupo de finanzas. Toma ya. Toma ya la contestación que le La segunda. ¿Quieres que la nena, esa Monsetita, que de verdad que Dios la bendiga, algún día te puedas sentar tú en la butaca del Liceo de Barcelona? Porque algún día volveremos. Yo creo que Monsita debe decidir su porvenir y elegir ella lo que desee hacer. Sería bonito sentarnos a escuchar a Monsita, tú de espectadora y Monsita con un área de Tosca. ¿Te gustaría? Cuidado, Sini, no. Cuidado, Monse, que te coges. Cuidado. Pues decididamente Decididamente. estaría en el escenario, jamás en una butaca. Entre bastidores, pero con ella. Serías incapaz de estar Desde luego, sentada. desde luego. Ay, qué culo de mal asiento eres, doña Rogelia. Si es que no para la mujer de un lado para otro. Cada vez que se puede sentar a ver a su hija, tampoco quiere. Pero es lógico, porque estaría demasiado nerviosa. A lo mejor más nerviosa Exacto. que si fuera un debut tuyo. ¿Sí o no? ¡No caigas, no caigas! Cállate. Desde luego que sería de esta forma. ¡Qué lista es! ¿Te has dado cuenta cómo contesta? Montserrat. Ay, ay, ay. ¡Ay! A ver, está durando, ¿eh? Ya lo creo que sí. No piensas retirarte para nada, ¿no? Pues son cosas que uno reflexiona sobre la marcha. ¡Bien, bien! ¡Bien! ¿Qué marcha tiene la Monse? Calle, calle. Sigue, sigue. Pero estas cosas dependen más de los demás que de uno mismo. Lo que sí es verdad, y eso sí que yo tengo el gran orgullo de decirlo esta noche, amigos de Vida Mía, es que nosotros estamos felices teniendo a Montserrat Caballé. De verdad que es un lujo, en serio. Es un ser increíble, adorado y admirado en los 5 continentes. Y yo sé que hoy ella está contenta. ¡Sí! ¡Ah, sí! Pero valía la pena perder. ¡Pero valía la pena perder! Eso ha sido otro aplauso. ¡Bravo, Montserrat! ¡Qué buena contestación! Valía la pena perder, vale la pena ganar con la maravillosa presencia de Montserrat Caballé. Lo has hecho fabulosamente. Y el final, que bien lo ha dicho, valía la pena perder. Es que eres Monse. ¡Mucha Monse! ¡Mucha Monse, hija mía! ¡Ay, hermosa! ¿Por qué no te pones de presidente, doña Rogelia? Con lo lista que eres para todo. Ahora, doña Rogelia, vamos a hacer un silencio todos, también en casa, queridos amigos, prepararos. Bajar un poquito la luz, callaros,
poneros un poquito cómodos y ser felices escuchando una voz única. Montserrat Caballé va a cantar.
querida Montserrat. Queridos amigos de Ay Vida Mía, este lujo no todo el mundo se lo puede permitir. Hemos tenido el gran honor de empezar nuestro programa de Ay Vida Mía de esta temporada con esta gran diva del velocanto, Montserrat Caballé, espléndida, emocionante, bellísima. Muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias, querida. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo día, amigos. Nuestra estrella, la de todos, Montserrat Caballé.